El 16 de abril de 2016, a las 6:58 de la tarde, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter estremeció la provincia de Manabí, Ecuador. El suelo se abrió, los edificios colapsaron y el lamento de las sirenas se mezcló con el dolor de una región devastada. Más de 670 personas perdieron la vida, miles quedaron sin hogar y la infraestructura de ciudades como Pedernales, Manta y Portoviejo quedó reducida a escombros. En medio de la tragedia, el país se unió bajo la promesa de reconstruir. El entonces vicepresidente Jorge Glass, figura clave del gobierno de Rafael Correa, asumió el liderazgo del Comité de Reconstrucción, respaldado por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que recaudó más de $1.000 millones a través de contribuciones ciudadanas. Era una misión de esperanza, pero casi una década después, el 17 de junio de 2025, Glass se encontraba en el banquillo de los acusados en la Corte Nacional de Justicia de Quito, enfrentando un juicio por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía solicitaba 13 años de prisión, una multa de $32.900 y una reparación al Estado de $225 millones. Este no era solo un proceso judicial, era el capítulo más reciente de una saga que entrelazaba política, corrupción, derechos humanos y un deterioro humano que conmueve y polariza. La mañana del 17 de junio, el complejo judicial de Quito estaba bajo un fuerte resguardo policial. A las 8:30 de la mañana, los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena instalaron la audiencia. Jorge Glass ingresó a la sala, custodiado y con una apariencia frágil que contrastaba con el hombre poderoso que alguna vez fue. Su cabello canoso, su espalda encorvada y su mirada apagada reflejaban los estragos de años de prisión y una salud mental en declive. Días antes, el 11 de junio, la psiquiatra Ángela Salazar Díaz había entregado a la Fiscalía un informe de 48 páginas, elaborado entre el 7 y el 11 de junio en la cárcel 4 de Quito. El documento detallaba que Glass padecía un trastorno depresivo recurrente, con un episodio actual grave sin síntomas psicóticos. Aunque su conciencia e inteligencia permanecían intactas, su voluntad para las actividades cotidianas estaba disminuida. Salazar recomendaba una junta médica interdisciplinaria para reevaluar su tratamiento y ajustar sus medicaciones, pero la CNJ había rechazado su solicitud de comparecer telemáticamente por razones de salud, ordenando su traslado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde estaba recluido desde el 5 de abril de 2024. El juicio, que se prolongó hasta el 22 de junio, fue un torbellino de acusaciones, defensas y tensiones. La Fiscalía, liderada por el fiscal general subrogante Wilson Toainga, sostenía que Glass y Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción, autorizaron 11 proyectos no prioritarios, como el Parque Las Vegas, accesos al puerto de Manta y el redondel Imperio Coliza, desviando fondos de la Ley de Solidaridad. Según Toainga, estas obras se ejecutaron en terrenos no afectados por el sismo, con pagos antitécnicos, como por horas de maquinaria en lugar de volumen de obra, y beneficiaron a empresas ligadas a la esposa y el hermano de Bernal, causando un perjuicio al Estado de $225.395.910. La acusación era grave. El dinero destinado a aliviar el sufrimiento de los damnificados se habría usado para elefantes blancos que ignoraron la tragedia humana. Glass, por su parte, se defendió con una mezcla de indignación y agotamiento. El 22 de junio ante el tribunal, exclamó: «Yo no administré ni un solo dólar. ¿Cómo pude cometer peculado si no manejé dinero, no contraté, no adjudiqué? No es mi culpa que las obras no se terminaran». Su abogado, Andrés Villegas, reforzó esta línea, argumentando que los contratos cuestionados estaban firmados desde mayo de 2017, antes de su ejecución, y que el comité no tenía facultades para manejar recursos públicos, sino solo para priorizar proyectos. Villegas calificó las acusaciones de falacias y destacó que de 584 proyectos aprobados, solo 11 estaban en disputa.
Quieren hacer parecer ilícito un acto totalmente lícito, afirmó. Por su lado, Roberto Calderón, abogado de Bernal, insistió en que su cliente no tenía voto en el comité ni firmaba contratos, limitándose a funciones administrativas. Pero el caso Reconstrucción de Manabí no puede entenderse sin el contexto político y humano que envuelve a Glass. Desde su detención el 5 de abril de 2024, tras el asalto policial a la Embajada de México en Quito, un hecho sin precedentes que rompió relaciones diplomáticas entre ambos países, su salud se ha deteriorado significativamente. Glass había buscado asilo en la Embajada mexicana en diciembre de 2023, alegando persecución política por los casos de corrupción acumulados desde 2017, que incluyen condenas de 8 años por asociación ilícita, caso Odebrecht, y cohecho, caso sobornos. México le otorgó asilo horas antes de la irrupción ordenada por el presidente Daniel Noboa, un acto que llevó a México a demandar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia CIJ por violar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. En La Roca, una prisión de máxima seguridad con un régimen de aislamiento estricto, Glass ha enfrentado condiciones que sus defensores califican de inhumanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras visitar la cárcel el 28 de octubre de 2024, emitió el 11 de febrero de 2025 una resolución ampliando las medidas cautelares otorgadas en 2019. La CIDH alertó sobre la especial gravedad de su salud mental, exigiendo evaluaciones hospitalarias, traslado a una cárcel con mejores condiciones y acceso a personal especializado en salud mental. La organización señaló que las condiciones de detención y los episodios de violencia en La Roca, como un motín meses atrás, impactaban su integridad física y psicológica. Sin embargo, informes médicos del Ministerio de Salud, citados por Primicias, lo describían como estable, activo, afebril y orientado, con 79 atenciones médicas desde abril de 2024, incluyendo especialidades como reumatología y psicología. Estos informes también desmintieron afirmaciones de Glass sobre insalubridad extrema, como haber sido mordido por ratas, y destacaron detalles curiosos, como el buen estado de su implante capilar. El Comité Internacional por la Libertad de Glass, liderado por figuras como Sacha Llorenti, ha elevado la alarma sobre su estado. El 22 de junio de 2025, denunciaron que Glass consumía más de 40 pastillas diarias, un cóctel de medicamentos que, según ellos, aumentaba el riesgo de suicidio. Días después de su detención en abril de 2024, Glass fue hospitalizado en el Hospital Naval de Guayaquil tras una descompensación inicialmente atribuida a un intento de suicidio por sobredosis, aunque las autoridades penitenciarias lo vincularon a su negativa a comer. Durante 60 días, mantuvo una huelga de hambre, recibiendo vitaminas intravenosas, hasta que la suspendió a finales de mayo de 2024. Su defensa, en un recurso de habeas corpus, argumentó que su vida corría peligro en La Roca, solicitando su traslado a la casa de su madre. Pero el juez Patricio Vidal aún no ha fijado una nueva fecha para resolver este pedido. El juicio, cuya sentencia se conocerá el 30 de junio de 2025, trasciende la figura de Glass. Es un reflejo de las profundas divisiones políticas en Ecuador y de la herencia del correísmo, un movimiento que marcó una década de transformaciones, pero también de acusaciones de autoritarismo y corrupción. Glass, alguna vez el hombre fuerte de Rafael Correa, se ha convertido en un símbolo ambivalente. Para sus seguidores, un perseguido político víctima de un lawfare orquestado por sus adversarios. Para sus críticos, el rostro de una maquinaria estatal que blindó la corrupción y dilapidó recursos públicos. La reconstrucción de Manabí, un esfuerzo que debía sanar a una provincia herida, se transformó en un campo de batalla judicial y moral. ¿Usted no reconoce o reconoce las denuncias de fraude? Eso ha dicho en un mensaje suyo reciente. Creo que Glass es un preso político. Gracias por ver nuestros videos de las noticias más interesantes y actuales del país. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias y entrevistas. Hasta la próxima, amigos.